Hemos terminado en el cálculo de límites. Hoy vamos a ver el siguiente punto. El límite era 4.3, ahora vamos a ver 4.4, a la derivada parcial. En realidad tendríamos que empezar por la derivada direccional, pero por fines didácticos no vamos a empezar por ahí, solo por fines didácticos, ¿ya? La derivada parcial. Sea, ¿ya? Estamos aquí. Sea una función, le voy a poner aquí, f, una función de varias variables. Estoy colocando f, que dependa de x sub 1, x sub 2, x sub 3, puntos suspensivos, x sub y pondremos acá, los suspensivos, obviamente hasta x sub y, ¿no? Una función de varias variables. Bien. ¿Cómo se define su derivada parcial? Simplemente es una generalización de lo que nosotros conocemos como derivada, ¿no? Digo, su derivada parcial. Su derivada parcial respecto de su variable, la derivada parcial, ¿no? La derivada parcial de f respecto de su variable x sub y es, y se denota con esta notación, ¿bien? Derivada parcial, le voy a poner respecto de x sub y, es igual simplemente al límite que nosotros conocíamos, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De una razón. Esa razón es la que vamos a escribir ahora. Bien. La función de varias variables, está, f de x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos, justamente en la posición de la variable se encuentra el incremento, ¿no? ¿Tú te acuerdas que era el límite, ¿no? El cálculo cuando h tiende a ser 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Lo mismo, ¿ya? Solamente que aquí el incremento está en la variable x sub y, ¿ya? Menos la misma f de x sub 1, puntos suspensivos, ahorita aumentaremos, debe estar x sub y, x sub e. Es decir, el incremento simplemente es en la posición de la variable, ¿ya? Todo esto dividido entre h. Ese vendría a ser el límite. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, ingeniero. Ya. Digo, para el caso de una función en las variables x y y, solamente de dos, hay dos derivadas parciales. ¿Cuáles son? Derivada parcial de f respecto de x, que es igual al límite, sigue siendo así, ¿no? Cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f, el incremento está en la variable x más h, x más h, coma y, menos, ¿ves? F de x, eso es. Todo eso dividido h. Esa es la derivada parcial de f respecto de x. La derivada parcial de f respecto de y deberá ser el límite igualito, ¿no?
cuando h tiende a ser 0, ¿de cuánto? De f de, el incremento esta vez se encuentra en la variable y, x, y, más h, menos f de x, y. ¿Vamos? Todo eso es dividido entre h. ¿Qué tal? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, jefe. Bien, vamos. Mal lo tengo, ¿no? Listo. Aquí está. Esas son las derivadas parciales para una función de dos variables, ¿no? Aquí vamos a ver. Existen tantas derivadas parciales como tantas de primer orden. De primer orden. Como existen tantas variables independientes. ¿Ya? Aquí mi función, si aquí te digo, ¿no? Omega, ejemplo. Omega es función, te digo, de x, y, z y de u. ¿De cuántas variables depende la variable omega? Muchachos. 4. 4. Entonces tienen que haber 4 derivadas parciales. Eso dice, ¿no? Implica que existen derivadas de omega respecto de x. También se puede calcular derivada de omega respecto de y. Derivada de omega respecto de z. Y derivada de omega respecto de 1. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, que se entiende. Listo. Bien, ¿cómo derivamos en forma parcial? No voy a hacer ningún ejercicio de límite por definición. Eso lo voy a dejar en la redacción, en el texto. Les voy a dejar un documento como les he dejado en el primer parcial. Ahí van a repasar un poquito más algunas cositas que no vamos a hacer por muchas razones. Uno, el tiempo no alcanza ya en las clases virtuales. Dos, hemos perdido muchas clases por esto del día de los feriados, las elecciones y muchas cosas más, ¿no? Entonces, tenemos que apresurarnos. Si nos queda tiempo al final vamos a hacer problemas. Tampoco son conceptuales, digamos, ¿no? Porque son en base a la definición. Calcular una derivada parcial por definición, por decir. Aunque la técnica vendría a ser la misma de la técnica de cálculo 1. Bien, dices entonces, para derivar parcialmente a una función respecto a una variable referida, ponemos aquí, referida, se deriva a esta función, se deriva, digamos, se deriva a la función en forma habitual respecto de la variable referida. ¿Cómo? Manteniendo a las demás variables independientes como constantes. ¿Listo? Así se deriva parcialmente. Me falta la interpretación geométrica. Eso sí copiaremos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero. ¿Se acuerdan de la...? Me van a ayudar. Ya está su documento hecho, solamente que falta algunos detalles, por decir alguna demostración, todo eso, ¿no ve? Saben que no solamente es colocarle la fórmula y que la apliquen, tiene que demostrarse de dónde viene, qué aplicaciones tiene, todo eso, ¿no? O sea, ahorita el documento está incompleto, debe estar al 60-70%. Nos faltan la parte de demostraciones, que es
algo bien importante en cátedra, ¿no? Los ejemplos teóricos. Quiero que vean esto, cómo es que se maneja esto en las ciencias, ¿no? Las derivadas parciales son fascinantes. Esas son las que se manejan en los estudios de ciencia y de ingeniería, derivadas parciales. Este tipo de ejemplitos tengo que mostrarles. El más clásico, el pavo ratón que han visto en química, es una ecuación que interrelaciona a varias variables, ¿no? La temperatura, la presión, el número de moles, ¿qué más hay? El volumen, ¿no? Listo, entonces eso se tiene que mostrar. Están viendo, ahora que veremos a la pantalla, ¿ya? A la pizarrita. Listo. ¿Ven mi pizarra otra vez, sí o no? Sí, jefe. Sí, ¿no? Perfecto. Esta es la interpretación geométrica de la derivada parcial. ¿Ya? ¿Qué era la derivada en cálculo 1? ¿Se acuerdan? ¿Qué interpretación geométrica se le daba a la derivada? La pendiente, ingeniero. La pendiente de la recta tangente a la curva. Eso es. Para una función de dos variables, ¿qué hemos dicho? Si una función depende de las variables x y y yo me pongo a derivar a esta función respecto de la variable x, es decir, derivada parcial de f respecto de x, ¿cómo se tiene que ver a la otra variable independiente? En la parte final hemos dicho aquí. Cuando derivas parcialmente, solamente te enfocas en la variable referida, en la variable indicada. A las demás las tienes que tomar como constantes. ¿Estamos? Muchachos. Sí. Ya. Cuando derivo parcialmente respecto de y, ¿a quién tomo como constante? ¿A qué variable? Cuando derivas parcialmente respecto de y, ¿a qué variable se toma como constante? X, ingeniero. A x, exacto. Entonces, la interpretación geométrica es la siguiente. X igual a una constante. ¿Qué viene a ser x igual a una constante? En el espacio viene a ser un plano. ¿No ve? X igual a una constante es un plano. Ese planito corta a la superficie, a la función f de x y halla o genera esta traza de intersección, una curva. Esta curva punteada de color azul es la curva de intersección entre un plano paralelo al plano YZ, que viene a ser igual a x igual a una constante, genera esa curva. En un punto específico se puede trazar la recta tangente. La derivada parcial de f respecto de y viene a ser precisamente la pendiente de esa recta tangente a la curva, no a la curva de intersección entre el plano y la superficie. ¿Me han entendido? Sí, ingeniero. Y aquí tienes lo propio. Cuando derivo parcialmente respecto de x, estaría manteniendo constante a la variable y. Entonces, y igual a una constante es un plano paralelo al plano xz. Ese plano paralelo al xz, cuando mantienes como constante a y, a la superficie le intersecta en otra curva de intersección, ¿no? La derivada de la función respecto de x sigue siendo la pendiente de la recta tangente, pero recta tangente a esta curva de intersección. ¿Qué tal? ¿Está bien? Sí. ¡Listo! ¿En qué número de problema vamos? No sé, ¿no? A ver, aquí me gusta. Problema no estamos poniendo, ¿no? Problema, luego lo voy a poner el número de problema. Problema. Listo. Buscaré uno de mi documento que estoy elaborando, el que le voy a colocar, ¿ya? Todos ven mi pizarra, ¿no? Este es el examen. ¿Qué dice ahí, muchachos? ¿Quién es tan tarde? Ya. ¿A quién tienen que derivar, muchachos? La derivada parcial de las derivadas parciales ahí, que están involucradas en el cálculo. Ya. Muchachos, atiéndanme. Aquí hay una función f de xy. ¿De cuántas variables depende f? 2. 2. Por lo tanto, ¿cuántas derivadas de primer orden tiene que haber? 2. También, exacto. Es eso, ¿está bien? Ahorita tu f, anotarla así,
Esto simplemente es dependencia, ¿no? Pero si quieres la omites. ¿Por qué? Porque en la escritura ya te das cuenta de qué variables depende la función f. ¿Depende o no depende de x y y? Muchachos. Anotar las dependencias siempre ha sido conllevado tener problemas. Porque aquí parece que está multiplicando todo eso, ¿no? Es mejor omitir las dependencias. ¿Ya? F igual a x cuadrado por y por arco tangente de y dividido x. ¿Ya? Atíname. Esto es f. Y sabes, en el problema no te están pidiendo calcular haya las derivadas parciales. Indirectamente te están pidiendo eso, ¿no? Te dice, haya el valor reducido de x por derivada parcial de f respecto de x. Esto tendrías que derivar respecto de x. Más y por derivada parcial de f respecto de y. ¿Me han entendido hasta ahí, muchachos? Hola. Sí. Perfecto. Bien. Listo. ¿Estás de acuerdo que este es un espejo, no? Este es un espejo. Es igual, pues es igual, es idéntico. Por eso mismo quiero que me entiendas lo que voy a hacer. Voy a empezar calculando esta derivada. Estoy aplicando derivada respecto de x a ambos miembros. Esto. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido, no? Derivada parcial de f respecto de x va a ser derivada parcial de respecto de x de toda esa expresión que es f. ¿Sí o no? Sí. Correcto. Muy bien. Ahora sí. Cuando derivo respecto de x, o antes, parece que se han olvidado las tablas de derivadas, aunque no creo, por si acaso. Antes de empezar el problema, era que me percate de las fórmulas que voy a usar. Aquí estamos derivando un arco tangente, ¿no? Recordando, ¿a qué es igual el arco tangente, la derivada, ¿no? Del arco tangente de 1. Fracción 1 entre 1 más el argumento al cuadrado. Eso. 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Como no es x o la variable respecto a lo que estás derivando, tendrías que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué tal? ¿Estamos o no estamos? ¿Qué dicen? Está bien, ¿no? Ahora sí, retomaré a mi función. ¿Ya? Quería hacerlo todo en uno, pero creo que no se va a poder. Aquí abajito hubiera entrado todo, tal vez. Ya, ni modo. Esto inclusive podemos usar aquí. Slash que se vaya acá. Está. F. ¿Qué hemos dicho cuando derivamos parcialmente respecto de x? ¿A quién consideramos como constante? A la otra variable independiente. ¿Cuál es la otra variable independiente, muchachos? Y. Y. Entonces, cuando derivas respecto de x, y viene a ser constante. Y nosotros sabemos que por las reglas de derivación, como y es constante, sale fuera de la derivada. Y afuera, y estás derivando respecto de x a este producto. X cuadrado por el arco tangente de y dividido. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Listo. Tienes derivada parcial de f respecto de x. Bien. Y afuera está por ser constante, ¿no? ¿Por qué técnica derivas ahora a esta expresión? ¿Por qué no los he sacado a los dos? Como allí. Muchachos. El otro es parte del arco tangente. Porque contienen la variable x, pues, no pueden salir. Ya, ¿cómo derivo esta expresión? Por la regla del producto, porque es una multiplicación. ¿Qué te dice la regla del producto? Derivada del primero. ¿Estamos o no estamos? Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más te dicen, ¿no? No, más. ¿Más cuánto es? El primero sin derivar. Derivada del segundo factor. ¿Cuánto vale la derivada del segundo factor, muchachos? 1.
¿Entre cuánto? Entre 1 más su argumento al cuadrado. ¿Qué tal? ¿Está bien hasta ahí? Obviamente Sí. falta, ¿no? Falta algo, pero ¿por qué? Porque aquí en el interior hay otra función. Lo correcto es aplicar regla de la cadena y tendríamos aquí que derivar y dividido entre x prima. ¿Hasta ahí todo, muchachos? Sí, Inge. Ya. Derivada parcial de f respecto de x viene a ser igual a y. Corchete. Aquí no hay nada que hacer, ¿ya? Pero aquí falta derivar todavía. Esto es 2x al cotangente de y dividido x. Más. Aquí empezaremos a hacer un poquito de operaciones, ¿ya? Esto es x al cuadrado dividido entre 1 más y al cuadrado entre x al cuadrado. Ahora sí, ayúdenme más bien con esta derivada. ¿Por qué regla derivas este cociente y sobre x? Muchachos. Regla del cociente. Lo voy a hacer por regla del cociente, aunque no es necesario. Lo haremos por ser una primera instancia. Ahí. Bien. Regla del cociente. ¿Respecto de qué variable estoy derivando, muchachos? X. X. Aquí tienes dos opciones. Si quieres esa y que está en el numerador, puede salir fuera de la derivada porque es constante. ¿No ven? Sí. Entonces, esta prima que veo aquí, esta prima, es respecto de x. Ojo, estás derivando a esto respecto de x. ¿Ya? ¿Cuánto vale derivada del numerador? Muchachos. 0. Eso, 0, porque y es constante. Lo haremos más con la regla del cociente de modo de recordar, porque directo es esto, 0, por el denominador sin derivar, que hemos dicho que es x, menos el numerador sin derivar, que es y, por derivada del denominador. ¿Cuánto vale derivada de x, muchachos? ¿Está bien si le pongo 1? Sí. Todo eso dividido entre denominador al cuadrado. ¿Cómo es? ¿Está bien o está mal? Está bien, Inge. ¿Listo? Eso es derivar parcialmente, ¿no? No es nada del otro mundo. Entonces, esto es derivada parcial respecto de x de... Aquí esto va a salir directo, mira. Dije, y sobre x prima. ¿Quién es constante aquí? Estás derivando respecto de x. Y afuera, ¿no? Debería ser derivada de 1 sobre x. Y derivada de 1 sobre x sé que es menos 1 sobre x al cuadrado. Y por y te va a dar menos 10 sobre x cuadrado, que debe ser lo que está ahí. O lo que nos va a salir. Derivada de f respecto de x viene a ser igual a ¿cuánto? Esto es y, le ponemos nomás, 2x al cotangente de y dividido x, ¿ya? Aquí simplificando, ¿cuánto me da? Se va la x al cuadrado, nada. Aquí se va a ir, ¿no? Con esto. Aquí me está quedando más ¿cuánto? Aquí me va a quedar en el denominador. Se va a ir x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí o no? Ahora haremos paso a paso. ¿Para qué vamos a exigirnos tanto, no? X al cuadrado dividido entre ¿cuánto? Aquí tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado entre x al cuadrado. Y aquí lo que hemos dicho que iba a pasar, ¿no? Todo esto se ha transformado en menos y dividido entre x al cuadrado. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, Inge. Listo, hay que simplificar nomás. Derivada parcial de f respecto de x. ¿A qué es igual? Repartiendo la y. ¿Ya? Un poquito más abajo voy a hacer. Es, esta y se reparte. 2xy al cotangente de y dividido x. Aquí tienes menos, ¿no? Estos se van a ir.
ahorita de entrada, ¿no? ¿Qué tendríamos ahí si reparto la y? Menos, ¿no? Menos ¿cuánto? A ver, si y se reparte, esto va a ser menos x cuadrado por y al cuadrado, todo eso dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Revisa. Listo. Eso es derivada parcial de f respecto de x, ¿ya? Derivada parcial de f respecto de x. Le voy a llamar alfa y voy a tener que usar mi otra pizarrita para hallar la otra derivada parcial, ¿ya? A ver. Voy a pedir más páginas. Pero aquí voy a copiarme la función. Aquí está. X cuadrado y por arcotangente de y sobre x. ¿Qué tal? ¿Todo bien, muchachos? Sí, ingeniero. Entonces, a modo de que se entiende es esto, ¿no? Estoy haciendo esto para que se entienda y no por ninguna otra razón. Ver, de hecho, ¿no? Que sea así. Aplico derivadas respecto de y a ambos miembros de esta expresión, pues. Derivada parcial respecto de y de f sería aplicar el operador diferenciador a todo lo que es f, a esta expresión. Listo. Al derivar respecto de y, ¿quién es constante? X. X es constante, ¿no ve? X es constante. Y como X es constante, sale fuera de esta derivada. Sería X cuadrado derivada respecto de Y. ¿De quién? De Y por el arcotangente de Y dividido X. ¿Qué tal? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien, vamos. Seguiremos. Derivada parcial de f respecto de y. X al cuadrado afuera, y estoy abriendo un corchete porque aquí tengo que derivar esto por regla del producto, ya que ambas expresiones dependen de y. ¿Todo bien, no? Sí. Derivada del primer factor. ¿Cuánto vale derivada de y respecto de y? 1. Eso, ¿no? ¿Te acuerdas que esto era 1, no? Pero en realidad esto no se aclara muy bien. Esto es derivada respecto de x, x'. De eso vale 1. Ahora, si hago derivada de z respecto de z, es 1, porque la derivada de z respecto de z viene a ser el valor de la variable en este caso, ¿no? A ver. Empezamos a derivar. Derivada de y respecto de y me han dictado hace un momento, vale 1. Por el regla del producto, ¿no? Por el siguiente sin derivar. Más 3. El primer factor sin derivar. Y. Por derivada del segundo factor. ¿Cuánto vale derivada del segundo factor? 1 entre 1 más el argumento al cuadrado. Pero como no es la variable, regla de la cadena. Derivada del interior. Y le voy a poner aquí prima con color azul. No prima con color verde como estaba aquí. Esta prima de color azul significa derivado respecto de qué variable. En la anterior era respecto de x. Respecto de y, para que no te olvides. ¿Ya? Respecto de y. Seguimos. Derivada parcial de f respecto de y vendría a ser, entonces todavía no voy a tener que sacar x cuadrado por, aquí sí, 1 por algo es 1 más. El cotangente de y dividido x. ¿Está bien? Ahora sí, me tienen que ayudar a derivar esto. De una vez lo haremos. Me ayudan. Puedes hacer regla del cociente, entonces, pero eso es gastar tiempo, ¿no? Insulsamente. Aquí tendríamos 1 x al cuadrado más y al cuadrado dividido entre x al cuadrado, ¿no? Ahora sí, por te dice. Por. ¿Quién sale fuera de la derivada ahí? Si quieres derivas por regla del cociente, va a salir igual.
o si quieres directo. Todo 1 bien, ¿no? entre X. 1 entre X afuera, porque es constante. Y tendría simplemente adentro a quién? A Y. Por regla del cociente también sale, ¿no? Hacen la prueba. Y al final, ¿tú sabes cuánto vale derivada de Y respecto de Y? Eso es esta Y'. ¿Cuánto vale eso, muchachos? 1. 1, exacto. Derivada de Y respecto de Y es 1. Y', ¿no? Entonces aquí ya tienes derivada parcial de F respecto de Y. Aquí tengo todavía no el oficial X cuadrado. Pondremos nomás arco tangente de Y sobre X, ¿no? Más, aquí empezamos a simplificar. ¿Cuánto vendría a ser el resultado? Está bien si coloco X dividido entre X cuadrado más Y al cuadrado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Una Y creo que falta, ingeniero. ¿Dónde está mi Y que falta? En la antepenúltima reglón. A ver. Ah, sin derivar, ¿no? Así te falta, ¿no? Ahí. Sí. Esta Y dice. Y aquí también está presente, ¿no? Pero aquí es más fácil. ¿Cuánto va a ser? XY nomás, ¿no? Sí, Inge. XY. Todavía no he repartido esto y vendría a ser de esta forma. No he terminado. Derivada parcial de F respecto de Y, ¿cuánto vale? X al cuadrado al cotangente de Y dividido X más dice, X al cubo, ¿no? Y dividido entre X al cuadrado más Y al cuadrado. Anterior que le he puesto, lo he llamado alfa. Ahora a esta ecuación le voy a llamar beta. ¿Ya? Ya tienes las derivadas de primer orden, ¿no? Las derivadas de primer orden. Ahora sí digo reemplazando en la expresión. ¿Cuál era la expresión? Esta, ¿no? X derivada parcial de F respecto de X más Y derivada parcial de F respecto de Y. Calculamos. No, me prestaré de atrás. ¿Cuánto era? X F de X más Y F de Y. X derivada parcial de F respecto de X más Y derivada parcial de F respecto de Y. Eso te piden calcular. ¿Hay la forma reducida o qué dice? A ver, vamos a ver. Hay el valor reducido, sí. Tienes que dar el valor mínimo de esa expresión. X por derivada parcial de F respecto de X más Y por derivada parcial de F respecto de Y. Si se conoce que F de X y es X cuadrado por Y por la tangente de Y sobre X. Aquí lo primero que he hecho es quitarle las dependencias. Eso me confunde. Si es grande va a parecer que es multiplicación inclusive. ¿No? Bien. Entonces, esto es F, ¿ya? F es igual a X cuadrado por Y al cotangente de Y sobre X. ¿Ya? Entonces, aquí ya tienes todas las derivadas parciales. Entonces, simplemente es reemplazar. Aquí dices X derivada parcial de F respecto de X más Y por derivada parcial de F respecto de Y. ¿Ya? Aquí, ¿qué tienes? X por ¿cuánto? X por derivada parcial de F respecto de X. ¿Qué calculación ratito? ¿Qué es esto? Me pasaré acá, ¿no? Eso es, ¿no? Ahí te dice más puntos suspensivos, Y sería, ¿no? Y derivada parcial de F respecto de Y, ¿qué es aquello? No, está mal aquí. Vendría a ser simplemente esto, ¿no? Hay algo que no me gusta. Pero no se puede resolver, ¿no? A ver. Esto es X por F de X. F de X será todo eso. Listo. Más Y. F de Y. F de Y es todo esto. Ahí. Listo. Repartiendo, ¿qué te da?
2x cuadrado y. ¿Estamos de acuerdo? Arco tangente de y dividido x, ¿ya? Menos x al cubo por y al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Aquí, más d. Distribuyendo sería x cuadrado, aplicando conmutativa por y al cotangente de y sobre x. ¿Está bien? Más, me falta, ¿no? Más, ¿cuánto sería? Más, un poquito vamos a mover a la izquierda, ¿ya? Para que ingrese. Eso. Ya. X cuadrado al cotangente de y, más, dice aquí, ¿no? Sería x cubo y a la cuarta. Todo eso dividido entre, nada más eso. ¿No es y al cuadrado, ingeniero? ¿Dónde es y cuadrado? ¿Acá? El último. A 4 parece, ¿no? Pero es cuadrado. Así le ponemos. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Todo esto, ¿entre cuánto es? Entre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Hay términos que se simplifican o no? Sí. Sí. Estos dos, ¿no? Bien. No, esté mal. Entonces, esta con esta. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Después de paso x cubo, ¿no? X cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Finalmente, x derivada parcial de f respecto de x más y derivada parcial de f respecto de y. ¿Cuánto te sale? Aquí hay dos términos semejantes. ¿Está bien si escribo 3x cuadrado por y al cotangente de y dividido x, ¿sí o no? Sí. Listo, por lo tanto ya tienes la respuesta. Derivada parcial de f, no, x, derivada parcial de f respecto de x, más y derivada parcial de f respecto de y. Quiero que se note esto, ¿no? ¿Qué es x cuadrado por y por arco tangente de y sobre x? Está en esta pizarra al principio. La primera línea es F. ¿Ven, no? La armonía de los cambios. Las ecuaciones de movimiento, la ecuación de onda, la de transferencia de calor, todas son derivadas parciales, son ecuaciones en derivadas parciales. Pero felizmente guardan esta armonía, como vemos aquí, ¿no ve? Hay una proporcionalidad de la función respecto de su cambio. Tú sabes que derivada parcial es cambio. Mira, el incremento respecto de una variable más el incremento respecto de la otra variable me da al triple de la función inicial. Es decir, un incremento en las dos variables me va a generar, por decir, una proporcionalidad como resultado. ¿Proporcionalidad de quién? De la propia función. ¿Me han entendido, muchachos, sí o no? Sí, ingeniero, genial. Entonces, ustedes tienen que ir practicando con más ejercicios, ¿ya? Les voy a preparar más en su práctica. Bien, seguiremos haciendo problemitas, ¿ya? Vamos. Buscaremos otro problema de examen, ¿ya? Inclusive ya podemos irnos a las derivadas de orden superior. Ojalá que esté aquí una derivada de orden superior. Derivada de orden superior, por favor, ¿dónde estás derivada de orden superior? Creo que no está. ¿Qué tal? ¿Pueden ver mi pantalla, muchachos? Sí, ingeniero. Todos, ¿no? Los del Meet y los del Google. Perfecto. Vamos. De una vez. Tenemos problema igual. El tiempo nos apremia, entonces avanzaremos de esa misma forma, ¿ya? La parte teórica, es decir, fundamentada
va a estar en nuestra guía, ¿ya? Nuestra guía. Esa la van a tener que repasar ya ustedes, pero, ¿ya? Aunque ahorita lo estamos haciendo estilo ayudante, ¿no? Fórmula, ejercicio, ¿no? No está, bueno, está mal. No está mal, sería deficiente si no tiene el componente teórico, ¿ya? Eso lo vamos a salvar con la guía que está, de ahí estoy sacando estos problemas, ya está ahí. La demostración, ¿no? Saben, la demostración del límite necesita un epsilon, un delta, en el caso de límites, en el caso de la derivada igual hay definiciones, todo eso. Pero esta primera parte no es tan complicada. Vamos a hacer la explicación teórica para las partes un poquito más complicadas del capítulo. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito a profundidad cuando estemos en el caso de derivada direccional, multiplicadores de Lagrange, porque es igual a 0, son cosas bien interesantes. Nos vamos a apoyar en el GeoGebra y en el MATLAB y en el Wolfram también, ¿ya? Vamos. Empezaremos. Este es un problema con derivadas de orden superior. Dice, ¿no? Halle el valor reducido, dice, de la derivada de segundo orden de z respecto de x dos veces, más la derivada de segundo orden de z respecto de y dos veces. Esta expresión, tal como la ven, es conocida como el laplaciano. Este es el laplaciano de segundo orden de una expresión, ¿ya? Veremos, ¿cuánto sale? El laplaciano igual es, tiene una forma igual armónica. El resultado de esto tiene que ser algo interesante igual, como en el anterior ejercicio, ¿ya? Vamos. Solución. ¿Cuál es la variable dependiente y cuáles las variables independientes? Díganme, muchachos. Z es la dependiente y X e Y son las independientes. Exacto. Porque solamente puedes derivar a la función dependiente, pues, ¿no? ¿Y respecto de quiénes? Respecto de las independientes. Estás derivando a Z. Z es la variable dependiente, X y Y las independientes, ¿ya? Entonces, hay dos derivadas de segundo orden. Entonces, empezamos a derivar. Antes anotaremos, ¿qué cosa es Z? Puedo simplificar un poquito Z, ¿no? Teníamos ya algunos truquitos anteriormente. Yo sé que Z es X cuadrado más Y al cuadrado. Más, ¿no? No. Neperiano dice, ¿no? Neperiano dice, ¿ya? Entonces esto es neperiano. ¿Neperiano de qué? De X cuadrado más Y al cuadrado. Todo eso elevado a un medio. ¿Está bien la operación que hice? Muchachos. Está bien, Inge. Puede bajar, ¿no? Z es un medio logaritmo neperiano de X cuadrado más Y al cuadrado. Más un medio arco tangente de Y dividido X. Recién voy a derivar, ¿ya? Derivaremos. Digo entonces, derivada parcial respecto de X. ¿De quién? Entonces aplicamos ese operador sobre Z, ¿ya? Si lo aplicas sobre Z es equivalente a aplicar el mismo operador sobre lo que es equivalente a Z, o igual a Z, quiero decir, ¿no? ¿Listo? Y sabemos que al derivar respecto de X, X es la variable independiente y Y vendría a ser sería una constante, ¿no? Aquí tendríamos, o tenemos derivada de Z respecto de X. ¿Quién sale fuera de esta derivada? Era un medio, ¿no? Un medio fuerita. Ahora sí, no hay caso. Nadie más sabe. Derivada de una vez del logaritmo. ¿Cuánto sería? Muchachos. 1. ¿Alguien puede dictar? ¿Cómo vendría? Es el argumento. Díctame. 1 sobre X cuadrado más Y cuadrado. Es por derivada del inferior. 2x. Ya Y. Es constante.
es constante. Muy bien, claro. Derivada del interior respecto de x. Y es constante. Derivada del interior va a ser 2x más 0. Y es constante, ¿no? Y al cuadrado. Listo, ya está esta primera parte. Aquí igual ahora. Más 1/2. Derivada del cotangente. Hemos visto hace un momento. 1 sobre 1 más su argumento al cuadrado. Por y dividido entre x prima. Regla de la cadena, ¿no? Prima. ¿Qué dicen hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, Inge. Y seguiremos derivando, ¿no? Haremos algunas simplificaciones, ¿no? Entonces tenemos a la derivada de z respecto de x igual a x dividido entre x cuadrado más y al cuadrado. Es un medio que no la va a perder. Me voy a hacer más 1/2. Aquí tendríamos que hacer operaciones y una vez voy a hacer extremos con extremos, medios con medios. Tendríamos lo siguiente. Me van a corregir si estoy mal. Como estás derivando respecto de x, ¿quién sale aquí fuera? ¿Están de acuerdo que es y, no, afuera? Es constante. Y derivada de 1 sobre x, ¿cuántos? ¿Sabes reglas directas? ¿Cuánto vale derivada de una raíz? 1 sobre 2 veces, ¿no? Otra fórmula útil es la derivada de 1 sobre x. En realidad viene de esta regla, ¿no? Derivada de x a la menos 1. Baja el exponente y sería x a la menos 2. En otras palabras, derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Han recordado? Lo uso porque aparece en forma recurrente, ¿no? Como directa la empleo, para no usar las de la potencia. ¿Se entendió? ¿Cuánto me va a quedar aquí? ¿Está bien lo que hice? Sí. Si quieres derivas por la regla del cociente también, pero no vale la pena, porque el numerador en este caso es constante. Listo. Me van a ayudar. ¿Cuánto sale derivada parcial de z respecto de x? Ahí me da x cuadrado más y al cuadrado. Aquí se van a ir las x, ¿no? Sale menos y, ¿no? Menos y, ¿no? Menos y dividido entre 2 x cuadrado más y al cuadrado. ¿Está bien o está mal? Está bien, Inge. Está bien. Voy a sacar un mínimo común, creo que se puede. ¿Cuál sería el mínimo común? ¿No? Y aquí me queda 2x menos y. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Sí. Está bien, ingeniero. Caramba, ¿qué pasó? Otra pizarra he visto, no me acuerdo. ¿Qué pizarras conocen ustedes, muchachos? No me convence esta pizarra ahorita. Otra pizarra digital. Derivada parcial de z respecto de x. Está bien, me han dicho, ¿no? Había sido esto. Lo voy a marcar. Porque por esta necesito para hallar la derivada de segundo orden. Aunque esta no aparece en la expresión que me piden calcular, no importa, ¿no? Pues vuelves a derivar, te dice. Si aplicas por segunda vez el operador diferencial de x sobre la derivada parcial de primer orden de z respecto de x, es como aplicar la derivada parcial respecto de x sobre todo este resultado. Muchachos, ¿no? Entonces aquí tenemos derivada de segundo orden, esta vez, de z respecto de x dos veces. Y aquí esto tienes que derivar por la regla del cociente. Obviamente un medio va a salir afuera, por ser constante. Ayúdenme a derivar. ¿Cómo vendría a ser la derivada? Listo, muchachos. Derivada del numerador, ¿cuánto sería? 2. Solamente 2, porque y viene a ser constante. Hemos dicho, estás derivando respecto de x. Derivada de 2x es 2. Derivada de y es 0. Listo, eso nomás. Por denominador sin derivar.
x al cuadrado más y al cuadrado es el denominador, ¿no? Tal vez para que se entienda mejor y no haya un... Aunque no creo que no entiendan, ¿no? Difícilmente no entienden. Ya están en el segundo semestre. A menos que hayan aprobado en grupo, ¿no? Creo que las partes de álgebra y de esto, ¿no? Diferenciación no se pueda comprender. Un medio, afuera, estoy derivando respecto de x simplemente a esta expresión, ¿no? Digo, 2x menos y, x cuadrado más y al cuadrado. ¿Estamos, no? ¿Me están comprendiendo? Sí, ingeniero. Aquí es menos, el numerador sin derivar, 2x menos y, derivada del denominador, ¿cuánto vale? 2x. 2x, correcto, ¿no? Todo eso sobre denominador elevado al cuadrado, ¿no? ¿Estás de acuerdo que es x cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Vamos, derivada de segundo orden de z respecto de x dos veces. ¿Puedes hacer una simplificación directa? Yo creo que sí. Apelo a su velocidad. ¿Cuánto tendríamos aquí? En el numerador. Directo. Aquí tengo 2x al cuadrado. Aquí tengo 2x por 2x, 4x al cuadrado. Como es menos 4x al cuadrado. Pero aquí había 2x al cuadrado. Sumados me dan menos 2x cuadrado, ¿no? Aquí tengo 2y al cuadrado. X positivo. 2y al cuadrado. Y aquí tienes menos por más, ¿no? Menos por menos, más. Tendríamos y por 2x, 2xy. Más. A ver, corríjanme. ¿Está bien esta simplificación? Está bien, ¿no? Si no está bien, no va a salir, pues muchachos, tienen que corregir. Eso es. Listo. Ya está z de xx. Vamos con z de y. Ingeniero, Dime. ¿no falta el un medio? Ingeniero, ¿no sería factorizarlo? Ah, ya, tendría que... Se iría, ¿no? Lo borraremos. Sí, factorizar. ¿Qué tal? ¿De una vez o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, está bien, ingeniero. ¿Todo bien, no? Vamos, ahora sí. Que no esté bien, pero que me estén haciendo fallar. Esto. Para la otra derivada, ¿no? Tienes a z. Voy a derivar respecto de y, ¿no? Derivas respecto de y a z. Y va a ser la derivada respecto de y de todo esto. Ya. Listo, lo mismo, ¿no? A ver. Derivada parcial de z respecto de y. ¿Cuánto es? 1 medio por 1 sobre x cuadrado más y al cuadrado. ¿Por cuánto? ¿Quién me dicta? Estás derivando respecto de y. Y x viene a ser constante esta vez. ¿Por? 2y. 2y. Ya está. Más 1 medio. Derivada del arco ya sabemos que es 1. Más y sobre x. Veo mi letra. Al cuadrado. Por y sobre x. Prima. Pero esa prima es respecto de y. Ojo, ¿no? Ahí está. Entonces simplificamos, ¿no? ¿Sabes? Derivada de z respecto de y. Viene a ser y dividido entre x cuadrado más y al cuadrado más, aquí ¿qué tendríamos? 1 medio x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora sí, ayúdenme con esta derivada. Esta derivada es respecto de y. ¿Quién sale afuera de la derivada? 1 sobre x. Listo. Y te queda dentro y no más.
Derivada de y respecto de y sería 1, ¿no? Sí, ya no toco esto. Entonces, digo, derivada parcial de z respecto de y viene a ser igual a mínimo común 2x cuadrado más y al cuadrado, y aquí me he olvidado simplificar, pero lo simplificamos ahora. Vamos. 2x cuadrado das, aquí tienes 2y, ¿no? 2y más x. Más x. Sí, ¿no? Nada más. 2x. Sí, 2y más x, correcto. Moveremos más entonces a la izquierda y esto borraremos. X más 2y, no importa, está bien. Listo. Para hallar la derivada volvemos a derivar, ¿no? Por segunda vez, la derivada de segundo orden. Derivamos respecto de y a la derivada de z respecto de y. Esto sería derivar respecto de y a este resultado, ¿no? Como dijimos hace un momento, aquí tendría que salir ¿quién? Un medio, ¿no? Un medio, y estás derivando 2y más x dividido entre x cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? sí, La derivada de segundo orden de z respecto de y dos veces, ¿cuánto va? Un medio. Y aquí va a haber un corchete, una línea de quebrado. ¿Cuánto es, muchachos? Derivada del numerador. 2. 2, respecto de y, ¿no? Por denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar, derivada del denominador, ¿cuánto es? 2y, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Listo. ¿Cuánto sale ahí? Si siempre es bonito. Un medio por... ¿Qué tengo así? ¿no sería mejor simplificarlo el 2? De una vez, ¿no? Tienes mucha razón. Chao. ¿Y no? Bien. Ahora sí. Les ayudo con el denominador. X cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale el numerador? X al cuadrado menos xy menos y al cuadrado. ¿Cómo? ¿Es correcto? Sí, ¿no? Digo, ¿no? En la expresión. ¿Qué me han pedido calcular? Derivada de segundo orden de z respecto de x dos veces. Halla el valor reducido de derivada de segundo orden de z respecto de x dos veces más la derivada de segundo orden de z respecto de y dos veces para esta función. Entonces, lo que me están pidiendo calcular es esto. Derivada de segundo orden de z respecto de x dos veces más derivada de segundo orden de z respecto de y dos veces. La primera copiaremos de atrás, aquí lo tenemos. Más, dice, ¿no? Esto lo cortar un poquito. Para que nos movamos un poquito más a la izquierda. Eso. Más esto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuánto sale? Pero, ¿Cómo sale cero o nada? 0. Cero.